Hola, bienvenidos. Este es un nuevo video aquí en Señor Inspector. Hoy tengo el gusto de recibir como invitada a Paulina Mogrovejo. Ella es especialista en derechos humanos, en analista política, especialista en derechos humanos y género. He pensado en conversar con ella y la hemos invitado. Muchísimas gracias, Paulina, por aceptar la invitación, porque consideramos que es momento oportuno, diría yo, de empezar un poquito a hacer una lectura y un análisis de cómo se presenta el panorama político, teniendo en cuenta que se nos avecina un proceso electoral y que todo el mundo empieza a hablar de propuestas, de ciertas posiciones un tanto radicales y de algunos grupos políticos que tendrían más oportunidad que otros. No diría yo, no vamos a hablar de encuestas en este momento, pero sí de un poquito de preferencias y de cómo algunas alianzas mueven definitivamente de alguna forma las piezas del tablero electoral. Para ello, le doy la bienvenida a Paulina Mogrovejo. Ella es la especialista, ella es la experta. ¿Cómo ves la situación en este momento, Paulina? Bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo para la audiencia, la distinguida audiencia que nos está escuchando a través de esta señal y agradecida también con ustedes por el apoyo, por la posibilidad que nos dan también a las mujeres analistas políticas de dar nuestro punto de vista con respecto a lo que ocurre en la política de nuestro país. Y sobre esa línea, en relación a la pregunta que me realiza, efectivamente tenemos un contexto político que va dejando de lado la incertidumbre. En cierta manera, ya tenemos certezas, por ejemplo, de que existen 4 binomios inscritos en el Consejo Nacional Electoral y que estarían 14 binomios postulándose para las contiendas o para las elecciones de febrero del año 2021. Sobre esa base, estos binomios, cada uno ha destacado o ha ido estableciéndose o posicionándose en el escenario nacional, y yo identifico 3 fuerzas bastante claras. La primera es la de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, la segunda de Guillermo Lazo y su binomio, que me parece que es de apellido Borrero, siempre me olvido el nombre del vicepresidente de este binomio, y el tercero es Yacu Pérez, que está frente o a través de Pachacuti, presentándose también en esta contienda. Sobre esas 3 tendencias, creo que la votación está bastante clara. Todavía tenemos un voto indeciso en el país, seguramente, pero de alguna forma ya va posicionándose algunas ideas, o sea, más allá de lo que dicen las encuestas, se va señalando que estas son las 3 fuerzas principales que se estarían disputando la votación y a los votantes en el 2020. Bien, según las personas que manejan el tema de las estadísticas, el universo, del universo de votantes, existe un porcentaje importante de indecisos y matemáticamente podría decirse, a criterio de las personas especialistas en las encuestas, que esto podría hacer que cualquiera de los candidatos se apropie de ese número de votantes y pueda un poco cambiar el resultado de la elección. Sin embargo, por experiencia, ya pues son algunos añitos que estoy peinando canas en el periodismo, esa decisión que toma el ciudadano, aunque sea el último día, Paulina, el día de la elección frente a la urna, por lo general, nos dice la historia, no ha variado la tendencia de generalmente polarizada entre 2 candidatos, ¿no? Que llegan a una segunda vuelta o que se les puede denominar finalistas, pues llegan a tomar una decisión, sea por el uno, sea por el otro, en algunos casos por el voto nulo, pero sí existe un gran número de participantes, digo yo participantes, porque como candidatos no llegan a despuntar e incluso no llegan a alcanzar una votación significativa. Mi pregunta es, desde el análisis de ustedes, ¿qué tanto puede pesar ese volumen de indecisos a la hora de dejar sentada la voluntad popular en las urnas?
Bueno, lo primero es que esta elección va a ser un poco diferente de las elecciones anteriores, no solamente por los actores que participan, que en general son los mismos, ¿no? Tenemos a un Guillermo Lasso que ya se postula por tercera vez, tenemos a Yacu Pérez, que ha sido también una figura política nacional y que ha postulado en algunos espacios, ahora mismo es prefecto de la SUAY, y tenemos a Andrés Arauz, que es nuevo en política, pero finalmente quien iba a terciar por la vicepresidencia, si lo hubieran dejado, es Rafael Correa, que fue presidente de los últimos 10 años. Entonces, sobre esa línea, si bien es cierto, no son caras desconocidas las que estamos viendo, las elecciones sí que van a ser distintas. Primero por la pandemia. La pandemia genera en la ciudadanía temor de contagio, genera además preocupaciones alrededor de cómo se va a generar ingresos. El desempleo es uno de los problemas, pero la quiebra de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos también va a influir o va a incidir en la decisión de voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Los temas relacionados con la gestión del actual presidente Lenín Moreno sí que van a tener un peso. Yo ahí veo, por ejemplo, un voto castigo, quizá para Guillermo Lasso inclusive, sobre esa base los indecisos probablemente si tienen o están o forman parte de este grupo social que está afectado por las medidas económicas, por la crisis del COVID, por los acuerdos a los que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional y que terminaron en una reducción del tamaño del Estado y despidos a servidores públicos, los médicos y sus familias que no tienen sus remuneraciones ya durante 6 meses, los maestros, la prensa inclusive que está pensando o mirando cómo también desde el gobierno no tienen realmente una garantía con respecto al tema de la libertad de expresión. Creo que esas cosas van a pesar muchísimo en el voto de los indecisos o de los votos blandos, ¿no? Y también pensar que esos indecisos, muchísimos de ellos son jóvenes, son estudiantes que salen ahora del colegio, ¿no? Ahora mismo se graduaron algunos en junio de este año y otros se van a graduar en marzo de este año. Es decir, los que cumplen 18 años en 2020 van a tomar decisiones en el 2021 y son personas que no han vivido la política al 100%, que no entienden esta disputa entre Guillermo Lasso y Rafael Correa o entre Rafael Correa y Lenín Moreno, que no miran el tema desde esa perspectiva, pero que sí miran, por ejemplo, cómo se van a pagar la universidad, cómo van a financiar su alimentación, su vivienda, qué va a pasar con ellos y su futuro. Es decir, son jóvenes que ven la vida con incertidumbre y que les piden votar por personas que no conocen, personas que han vivido en su adolescencia, pero que no están conectadas necesariamente con este sector. Paulina, usted dijo algo muy interesante respecto al voto castigo y me surgió a mí una pregunta, porque definitivamente debe ser un análisis que hace la persona que quiere lanzarse a correr esta carrera, digámoslo así, y de pronto un Otto Sonnenholder, por ejemplo, dijo en algún momento interiormente, ojo, estoy elucubrando, me van a aplicar un voto castigo, me van a asociar a esta mala gestión, voy a ser mal visto y de pronto no voy a tener ni que me alcance para entrar en segunda vuelta, entonces de pronto desistió, se me ocurre. Ese mismo voto castigo podría verse reflejado en otros personajes de la vieja política, ¿no? Podríamos aplicárselo a un Lucio Gutiérrez, a un Gustavo Larrea, quizás al mismo Isidro Romero, que vienen siendo mencionados como precandidatos, aunque todavía en el caso del doctor Larrea creo que sí está ya inscrito oficialmente, pero los otros podrían recibir este mismo tratamiento del voto castigo. Sin embargo, me pregunto, ¿no aplicaría el voto castigo para Arauz por estar asociado a la figura de Rafael Correa? Hay que mirar, por ejemplo, esta encuesta de Atlas, que habría que ver efectivamente cuál es su margen de error, si es 3%. En general se dice que para que una encuesta sea confiable debe superar los 1,000 encuestados y tener un margen de error del 3%. Ya un 5% permite eh, manipular la información. Entonces, pero independientemente de eso, tomando como referencia esta encuesta, nos damos cuenta de dos cosas en el país. Primero, que el Ecuador está, en efecto, como usted lo dijo hace rato, polarizado entre un sector que
apoya a Andrés Arauz y apoya a Rafael Correa, y que no es únicamente voto duro, ¿no? Porque voto duro hablaríamos de un 25% hasta el 30% quizá, pero de acuerdo a esta encuesta, Arauz estaría con un 45% de intención de voto y la aceptación a Rafael Correa está sobre el 50%. Es decir, que la otra mitad de la población no está apoyando necesariamente a esta tendencia. Entonces hay una polarización bastante fuerte en el país con respecto a los dos espacios, ¿no? El correísmo y el lado de Guillermo Lazo. Esta tercera vía de Yacu Pérez está empezando a crecer, pero no está en el marco de la polarización política que vivimos entre los dos bandos anteriores que había mencionado. Y sobre esa base también los votos van a definirse sobre esa polarización, ¿no? Porque hay niveles inclusive de intolerancia. Sobre esto hay unos votos que son votos blandos que apoyaron probablemente a Guillermo Lazo y que en este momento han perdido sus empleos, han sido víctimas de las medidas económicas o de la crisis de la pandemia y no encuentran soluciones en el gobierno ecuatoriano, lo que podría endosarse como un voto castigo en contra de Guillermo Lazo o en contra de otros actores como Gustavo Larrea, que públicamente él es vinculado como uno de los consejeros externos del presidente Lenín Moreno, o era al menos, porque ha tratado de desmarcarse un poco de eso sin mayor resultado o respuesta. Y del otro lado, de Andrés Arauz, creo que Rafael Correa en el 2017 sí recibió un voto castigo, había un desgaste de la figura del presidente Correa que se ha mantenido de alguna forma en la aceptación que él tuvo desde el inicio y que votan castigando la corrupción, ¿no? Se ha posicionado un poco el discurso con respecto a la corrupción y seguramente va a haber un porcentaje de este voto blando que no le dé necesariamente a Andrés Arauz a pesar de los problemas y que se vaya o por Yacu Pérez o por el voto nulo, que también es una posibilidad cierta en el caso del país. Pero en el caso de Andrés Arauz, creo que hay que pensar que él, a pesar de que es respaldado por Rafael Correa, no presenta una resistencia como lo haría o como lo hace el propio expresidente de la República. Pero además de eso, lo que está ocurriendo en el país, la forma en que se está manejando el Consejo Nacional Electoral, la falta de claridad con respecto a lo que ocurrió en el caso Sobornos, las declaraciones de la fiscal general que hablan de que por influjo psíquico el expresidente irradió a los ministros su voluntad de dejarse sobornar por parte de contratistas sin mayor explicación jurídica, creo que hacen pensar a la gente también en que todo esto es una disputa y al final del día hay la tendencia de los votantes de votar, para la redundancia, por quien está siendo víctima, ¿no? Cuando se van todos contra uno, generalmente el electorado tiende a votar por ese uno. Interesante saberlo, concuerdo con usted. De hecho, pienso que Andrés Arauz lo designan candidato precisamente porque es una persona que no despierta una resistencia, ¿no? Diferente hubiera sido que pongan a otra figura que haya tenido desgaste, sea por el ejercicio de ministro, o sea por el ejercicio como asambleísta. Existían figuras más destacadas, sin embargo, podrían haber generado un tipo de resistencia y estratégicamente se encontró en Andrés Arauz la persona, a criterio de ellos, más indicada para representarlos, ¿no? Desde allí entiendo esa conclusión. Paulina, la alianza que en su momento se anunció entre el Partido Social Cristiano y Creo para apoyar la candidatura de don Guillermo Lazo, ¿representó una ganancia o una pérdida? ¿Ganó o perdió Lazo recibiendo el apoyo social cristiano? Bueno, el apoyo de lo que se leyó en el acuerdo, lo concreto, porque lo demás fueron cosas bastante generales, es que se alían para poder hacer un control electoral más efectivo para las elecciones de presidente de la República. ¿Qué significa? Vigilar que el Consejo Nacional Electoral cumpla y haga respetar la votación o que ellos puedan hacer respetar los votos que tienen a su favor y disputar votos, no necesariamente en las urnas, sino ya en las juntas receptoras del voto, en los centros donde se va a evaluar la legalidad de las actas.
Concretamente esa es la base del acuerdo entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Y la segunda cosa es que el Partido Social Cristiano no lance candidato para no dividir la votación de zonas como Guayaquil, como la provincia del Oro, la provincia de Los Ríos inclusive, que de alguna forma sigue siendo un bastión social cristiano, pero que sí ha presentado algún debilitamiento a partir del fallecimiento del expresidente León Febres Cordero. Entonces, el acuerdo es en esas dos líneas, ¿no? El control electoral y que el Partido Social Cristiano no presente candidato o candidata, en este caso Cristina Reyes, para no dividir la votación. Por lo demás, ellos están yendo con listas asambleístas y parlamentarios andinos distintas. El Partido Social Cristiano no puso candidato a vicepresidente como se habría esperado para el binomio de Guillermo Lasso. Finalmente fue Lasso quien decidió que un candidato de la sierra, de la ciudad de Quito especialmente o específicamente, sea su fórmula para presentarse a las elecciones del año 2021. Y por esa base creo que le beneficia muchísimo a Guillermo Lasso evitar esta votación y al Partido Social Cristiano también sostenerse, porque probablemente su intención de voto no le permitía mantener ese capital simbólico que tiene de ser una fuerza bastante grande en la provincia del Guayas. Muy bien, estamos conversando con Paulina Mogrovejo, analista político, especialista en género también. ¿Le satisface el nivel de apertura o de participación que tiene la mujer en este futuro proceso electoral, o considera usted que quizás aún falte brindarle mayor espacio para la participación electoral de las damas? Creo que ha habido avances en el tema de participación política de las mujeres. Tenemos un 39% de asambleístas en el Parlamento, tenemos una participación importante, medidas de acción afirmativa, reformas al Código de la Democracia que van a garantizar quizá llegar a más de un 40% en las elecciones parlamentarias del 2021, pero también hay necesidad de asegurar mayores avances. La Constitución dice que en el Ecuador debe haber una democracia paritaria, significa que la mitad de las instituciones donde se toman decisiones, como la Asamblea, la Presidencia de la República, los consejos cantonales, los consejos provinciales, sea constituida en la mitad por mujeres, pero eso no ha ocurrido necesariamente, solamente se refleja en el número de asambleístas del Parlamento, pero si vamos, por ejemplo, al número de alcaldesas y de prefectas, vemos que el número se reduce a un 8%, de 39% a un 8%, lo cual indica que hay un problema serio en las listas unipersonales. Y eso creo que explica también la resistencia de las organizaciones políticas a presentar a una mujer como candidata a la presidencia o vicepresidencia de la República. Ahora mismo tenemos 14 binomios, solo uno de estos binomios está encabezado por una mujer que es Jimena Peña, y el resto de binomios son todos hombres. Y de vicepresidentas tenemos 4 de 14 binomios, es decir, 10 binomios son hombre presidente y hombre vicepresidente. Creo que eso es algo que se tiene que cambiar. Se entendería que en 2025 vamos a poder hacerlo de acuerdo a la propia reforma al Código de la Democracia. Ojalá podamos tener una presidenta también en ese periodo, pero además creo que esta campaña, que además se vislumbra como una campaña donde va a prevalecer el ataque, la campaña negativa, la campaña sucia, inclusive las noticias falsas, las mujeres pueden ser vulnerables o más vulnerables que los hombres a este tipo de agresiones. Y hemos visto ya algunos casos que se presentan en las redes sociales y que tienen que levantarnos alertas sobre la violencia política contra las mujeres. Es otra de las razones por las cuales todavía no pasará a esa democracia paritaria. Precisamente yo le iba a tocar ese tema, ¿no? Las redes sociales son lamentablemente el escenario o el depósito de todo tipo de basura mental, emocional, y se recurre a todo tipo de bajezas, ¿no? A las cosas más repudiables para hacer una campaña. Y en ese marco se afecta definitivamente la honra, y quizás eso sea lo que aleje, digo yo, a las personas de bien, que en su momento contemplan la posibilidad de intervenir en política, de pronto lo llegan a hacer y se decepcionan, desisten y no incursionan nunca más en una lista electoral, precisamente porque a nadie le gusta cuando se es una persona de bien
estar involucrado en chuchumequería, chisme, cosas que lastiman más que nada a la familia, ¿no? Al entorno familiar. Finalmente, Paulina, para terminar, yo quisiera, obviamente hemos hablado de los más opcionados, porque es lógico este proceso y no nos vamos a engañar, hay candidatos que despuntan al momento como los que posiblemente acaparen la votación. Sin embargo, en aras de dar una vista panorámica a todo el abanico de posibilidades, de entre los candidatos que vienen más abajo para la presidencia de la República, digámoslo así, el resto, ¿cuál cree usted que podría en determinado momento dar la sorpresa? Hemos dicho que está la cosa pues entre Arauz, Lasso y Yacu está ahí como en tercer lugar, ¿no? El resto que vienen, ¿cuál podría sorprender? ¿Quién podría tener no entrar a segunda vuelta, pero al menos tener una destacada participación? A mí me parece que podría ser César Montúfar, que es un candidato que llevó adelante toda la lucha y el proceso judicial, fue el acusador particular en el caso de Jorge Glass, y sobre esa base ha sido, o sea, destacado su participación. César Montúfar fue asambleísta en algunas ocasiones, ha sido candidato a presidente de la República, fue candidato a la alcaldía de Quito, ha tenido importante aceptación, por ejemplo, en zonas importantes de la provincia de Pichincha. Recordemos que Pichincha tiene una población importante en cuanto a votación, y César Montúfar tiene aceptación en un sector, especialmente el sector norte de la provincia de Pichincha, y ha estado haciendo trabajo político también en la provincia del Guayas, y eso podría mostrar quizá una suerte de despunte. No sé si alcance a llegar a una segunda vuelta electoral, por ejemplo, pero creo que podríamos estar mirando a César Montúfar también en espacios mucho más altos en las estadísticas que lo que se encuentra en ese momento. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conversar con Paulina. De seguro yo voy a molestarla nuevamente en una próxima oportunidad, sobre todo cuando estemos ya en la recta final, ¿no? Sería interesantísimo hacer un nuevo análisis con Paulina cuando tengamos ya a los dos finalistas en el caso de que se produzca la segunda vuelta o a las puertas del proceso electoral. Me gustaría que nos honre con su tiempo y nos dé la oportunidad de conversar con usted. Ha sido muy enriquecedor conocer sus puntos de vista y este análisis que debería ser materia de estudio, digo yo, en diferentes esferas de la sociedad, para que el ecuatoriano de alguna vez sepa involucrarse un poco más con esta realidad, que quizás a muchos no les agrade o no les guste, pero que creo que forma parte de la responsabilidad de todo ciudadano investigar, conocer quiénes son los aspirantes, quiénes son los candidatos, quiénes desean llegar a los puestos desde donde van a gobernar y a tomar las decisiones que afectan a toda una sociedad. Paulina, quedo muy agradecido con usted. La invito seguramente para una próxima oportunidad. La dejo en sus palabras finales. Muchísimas gracias, Cristian, nuevamente por la oportunidad, por el espacio que me ha brindado esta vez de hablar de estos temas que son importantes, como usted lo ha señalado, que no siempre son del interés general, ¿no? Pero que definen los destinos de los países, en este caso de nuestro país. Decía hace rato que la elección que vivimos ahora no va a ser una elección cualquiera, porque se define una transición a un modelo económico mucho más complicado, que ya lo estamos sintiendo en carne propia, o se establece también las bases de un estado de bienestar que nos permita tener mejores condiciones de vida digna en el país. Así que hay que pensarlo bien. Esta elección además pasa por el inicio o la aparición de nuevas formas de guerra política a través de la función judicial, de las fake news, las noticias falsas. Entonces hay que estar muy alertas, hay que estar muy pendientes de que se respete la voluntad popular y que no sean este tipo de prácticas las que hagan que nuestra decisión no sea considerada y que a pesar de ganar en las urnas se pierda la mesa. Así es, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Chao. Muchísimas gracias.
Gracias.